del señor Bernal. ¿Don Bonifacio? Toda la historia de don Bonifacio. No me la sé toda. Bueno, todo lo que sepa. Lo único que supe que era un buen músico. Y puso una escuela de música ahí en Navidad. Era un buen maestro. Y entonces entró mi papá, pero mi papá tenía muchos trabajos de campo, compromisos de campo, y don Bonifacio le daba clases a él solo, porque había en él un... ¿Cómo se llamaba su papá? Mi papá Sí, se llamaba Pedro Gaviño. Pedro Gaviño. Y conoció a don Bonifacio Bernal. ¿Cómo se apellidaba don Bonifacio? ¿Eh? ¿Cómo se apellida don Bonifacio? Pues Bernal. ¿Con Fue- quién se casó? Fue el padre de Felipa Bernal, de Rosalía Bernal, don Bonifacio Bernal. ¿Cuántos Y- hijos tuvo? ¿Dos? ¿Qué? Don Bonifacio. Pues yo no supe de Felipe y de Chalía. Decía mi niño Juan Canelo, Chalía, ya ni me conoces, tan amigos que éramos, acuérdate. Ya ni me saluda. Ya ni me saluda Chalía. Y antes tan amigos que Tan éramos. amigos que éramos. Pues sí, pues tenía con qué pagar. Estaba riquito el niño, pues. ¿Y don Bonifacio Bernal qué hacía en Navidad? Era músico y tocaba y enseñaba. Era maestro de música. Muy bueno, tocaba muchos instrumentos. Pero él de allí era y no salía. Lejos no fue. Hizo Ahí toca. una pequeña orquesta en Navidad. Y enseñó a muchos. A muchos. La orquesta que yo conocí era don Rosendo Pacheco, riquito ahí en Navidad. Don Francisco Sánchez, que era el juez de Navidad, siempre el leguleyito. Y luego, ¿qué te estaba diciendo? La orquesta, ¿quiénes la conformaban? Don Chico Sánchez, ¿te dije ya? Don, ¿qué más? Don Chico Sánchez. Que yo conocí muchos músicos ahí que los hizo el mismo. Lo que eran los Venturas de Cirilo y los Manueles y los Aristeos y los Esteban se llamaba uno. Eran muy buenos músicos, él los enseñó. Él enseñó a mucha gente, hasta mi papá estuvo con él de maestro Bonifacio, y le daba clase a él solo porque decía que tenía mucho sentido musical, pero siempre andaba en los cerros cacareando tablas y cosas y no tenía tiempo de ir a las escoleteadas. Y don Bonifacio le daba clase a él solo. Yo tenía seguro cariño. Y veía que mi papá les tiraba pues y su ciencia y él se le enseñaba. ¿Y tenía algún nombre la orquesta? Pues fue Navidad. ¿Por dónde estaba su casa ¿De quién? de don Bonifacio? Yendo de la iglesia para la casa de arriba, para la casa de nosotros. Llegando, pasa uno la casa de los Pisones. Después del templo, la casa de los Pisones. Luego después la de Eusebia. Luego después la de Felipa Bernal. Luego después la de Cristina. Después la de nosotros y el arroyo. Para allá era otra tanda de gente. Entonces, la de Felipe Bernal era las primeras casas. De la plaza para arriba, por ese callejón. ¿Y don Bonifacio dónde vivía? En la casa de Felipa, siempre fue su casa. Porque Felipa no se casó la pobre, pues eran bonitas y luego tocaban bien y eran cantadoras de todas las fiestas, no creas. Felipa Bernal era la hija de don Bonifacio. Ella era don Bonifacio Bernal. Y su otra hija se llamaba Rosalía. Pero pues había riquitos allá en Navidad y carajillos, porque me acuerdo yo que mi niño Juan Canelo era mi abuelo, abuelo de mi mamá. Mío era bisabuelo. Y donde le veía decía, Chalía, ya ni me saludas, antes tan amigazos que éramos, acuérdate, Chalía. Pues, el viejito tenía centavos y Chalía estaba joven y bonita y pues era la hija de don Bonifacio. Bueno, pero esas son puras suposiciones. ¿Qué? Suponemos cosas. No suponemos nada. El hecho es que antes se hablaban y ahora ya no. Antes tan amigos que éramos, ahora ya ni me hablas, Chalía. A lo mejor tenía novio, ¿Quién? Chalía. No, ya estaba vieja también Chalía. Mi niño Julián era
Mi nino Juan era abuelo de mi mamá, era padre de mi abuela Rosario, mi nina Chayo, allá yendo para el cerro, con que uno Janacatlán, estaba una casa así en el cerro. Llegamos a ir con mi nina, las llegué a llevar yo. Sí, la nina Chayo, ahí vivió la tía Arcadia, ¿no? Vivió la tía Arcadia, ¿te acuerdas de eso? Sí. Cuénteme de sus recuerdos de la casa de su abuelita Chayo. Ay, pues bien hermoso. Cuando era el santo de mi tía Arcadia, chulada. Nosotros nos íbamos toda una semana a hacer las piñatas. Y hacíamos a mi tía con una jetota, como mi tía Arcadia era jetona. Una jetota grande, así, roja la jeta, y luego ya llena de chinitos blancos. Y luego le hacíamos su pelo cafecito así, porque ella era güera. Su pelo tenía cafecito, pero café claro. Y le hacían su piñata. Hacíamos su piñatona, una arcadiota, pero bien dada. Y ella nos dejaba, mi tía pobrecita. El día de su Santa mi tía Arcadia, las fiestas eran en la noche. Pues porque mi mamá nos llevara. Entonces atravesábamos la plaza y agarrábamos para el llano. Hasta allá, hasta la última casa, era la de mi nina. No, mi tía ya cuando íbamos ya nos tenía un pozolón para todos los nietos de mi abuela, sobrinos de ella. Un pozolón para todos y cada quien con su platito cuchareándole con caldito y carnita, y le echaba gallinas o le echaba algo, pero hacía un pozolón para todos. Echaba gallinas al pozole y aparte una cabeza de puerco. Mi mamá cooperaba de mal para hacer un fiestón para todo el rasero, pues. ¿Qué tanta diferencia de edad tenían? ¿Las primas? No, pues éramos de la mera edad. Lo que era la güera era contemporánea de Chabela. Chole, mi hermana, era contemporánea de Chayo. Miguel era contemporáneo mío. Mariano era contemporáneo de Pancha. Y este Cundo era de Toño, mi hermano, la edad. Y se juntaba el rasero de una tía y de otra tía y era un rasal. Y mi tía Arcadia hacía un pozolón de gallinas, aunque sea, con pollo y lo que sea, fue un pozolón. Y nos convidaba ya a su casa. No, el santo de mi tía Arcadia era famoso porque nosotros hacíamos piñatas con tiempo y todo para irnos toda la noche a jugar allá con la tía. Y la tía, para esperar, no sé, un pozolón de pocas de gallinas. Y yo le zampaba la olla para que hubiera carne suficiente para darnos pozole, aunque sea. De gallina, pues. ¿Y a qué jugaban? ¿A qué jugaban y dónde jugaban? Al coyotito y a tantas cosas. ¿Cómo se jugaba el coyotito? Pues dábamos vueltas así. Y luego jugaremos a la huerta mientras que el lobo no está. Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá. Y de repente aparecía el lobo. Y no, hombre, una trifulca que se le animaba, se metía a la rueda. La cuidábamos y luego se metía el lobo por otro lado. Y cuidábamos a la monja. Y la monja y el diablo. Y también imagínate la monja en apuros y el diablo que se quería meter por aquí, se quería meter por allá. Diario el diablo era Miguel de Santiago Noela, era re travieso y re vago, era de mi edad. Pero era hombre y chiquillo, no crecía mucho. Ya que estaba los ganuchos macizos, yo no quise jugar, era re bravo. Ya cuando estaba grande, ya se orgatón unos ganuchones que daba que no. ¿Y quién era la monja? Pues con Miguel diario era yo la monja. Con Mariano Pancha. Con la güera, pues Chabela. Hoy era el diablo de acá, de esta familia, era de la otra, pero de ahí que agarrábamos todo el complemento para jugar. ¿Y jugaban en la huerta? ¿Dónde? Cuando era el santo de mi tía Arcadia íbamos allá con mi niña Chayo, y mi tía Arcadia, en toda una semana íbamos, la güera y yo, o la güera y Chole, a hacer las piñatas, hacíamos como 6, 7 piñatas para que hubiera suficiente juego. ¿Y qué le echaban a la piñata? Mandarinas y naranjas, mi papá traía de mascota fruta y eso le echábamos mejor que tanto dulce porque las frutas llenan el cántaro. No, y a la hora que se queda de un garrotazo cae el naranjal, las mandarinas y todo eso. Pero unas manzanas y lo que hubiera, mi mamá nos daba mucha fruta del potrero.
para tener, y no, pues, ¿Y eran de barro? los cántaros, Ajá. seguro que sí, eran de barro. Porque son los que suenan bonito con los leñazos, porque hay unos de cartón, pero no suenan bonito. Lo bonito es que tarralaca y ya parece que cae y nada. Ya que se le mocha un pedazo, cae toda la fruta. Y le siguen hasta la buche del cántaro, le siguen echando ¿Y carrotes. las piñatas las hacían con qué? ¿Papel de cuál? De China, Con papel de China. ya se usaba el papel de China. ¿De periódico no era periódico? No, pues primero al cántaro le untábamos engrudo. Y luego le pegamos mucho papelito porque sea macizo. Mucho papelito con engrudo macizo. ¿Papel de cuál? ¿Eh? ¿Papel de cuál? Papel de corriente para cubrirla. Y luego ya le poníamos de China, blanco con chinitos o así. Y ya sobre ese papel ya le poníamos picos para que fueran estrellas. A veces le poníamos una cara con las jetotas de mi tía Arcadia, ¿tú crees? Ahora bien que sabía que era ella. Dale que la hacíamos a ella. No decía nada, pero ya le agarró a la tía. Pero ella no se entretenía re bien. Mi tía Manuela tenía a Chabela, a Chayo, a Miguel y a Mariano y a Cundo, 5. Mi mamá tenía a la güera, Mariana, Chole, Cuca, Pancha, Chuni. Eran otros 5. Y luego los chiquillos, que eran pues Toño y Nene y todos los demás, después jugaban con la otra tanda. No creas, ya los chicos ya eran otra tanda. Ya Lupita, Leti y esos. Ay. ¿Y su abuelita Chayo, qué edad tenía? ¿Ya estaba viejita? Yo conocí a mi abuelita desde que tenía como 40 años. Ah, joven. Sí, porque ella quedó viuda, ¿verdad? Y ya no se casó. Mi mamá se casó cuando... Mi nina murió cuando... Mi nino Tacho murió cuando ya tenía como unos 13 años. Y ya quedó mi mamá con las tía Manuela, mi tía Arcadia. Mi tía Arcadia era mayor que mi mamá, 5 años. Mi tía Manuela, pues más. Mi mamá era la chiquita de las 3 mujeres. Ya sería Mariano, Marcial, Francisco y Rafael. Esos eran por hombrecitos al último. Y todos se criaron en el Chinchorro, pues. La tía Arcadia, buena para hacer el rasero jugar. Ella cuando era el Santa de la tía Arcadia cargábamos huevos, ya estábamos nosotros haciendo las piñatas en la casa ya con mi mamá para llevárnoslas ya fabricadas. Pasábamos la Y eran buenas para organizarse Lau y Arcadia, ¿no? Se ponían de acuerdo. No, la tía Manuela y mi mamá se ponían de acuerdo con su chiquillal. Mi tía Manuela tenía a Chabela, a Chayo, a Miguel, que era de mi edad, y a Mariano, que era de edad de Pancha. No, es un reguerete. La güera y Chabela eran del mismo año. ¿Cómo se llamaba el esposo de la tía Manuela? Chico Dueñas, Francisco Dueñas se llamaba. Hijo de don Josecundino Dueñas, ya de los riquitos de allí. Pero pues ya entre jodidos se hacen bien las siestas. Mi papá era re bueno piro mascote, traía tercios de cañas para quebrar cañas y echarles a las piñatas y todo. Él viajaba mucho a Mascota y él costales de mandarinas. Allí en Mascota compraba el barato, yo no sé cómo le hacía, pero había suficiente fruta, todo el rasero. ¿Era cuando tenían la tienda? ¿O no? ¿Cuándo tuvo la tienda? Ya estaba yo señorita cuando tuvieron la tienda. Cuando tuvieron la tienda yo la organicé y la hice. Y pues bien cuando me casé dijo mi papá, hija, apenas que nos está viendo también te vas a casar. Ay, pone a Chuno y pone a otra. No, hija, no todas sirven. Decía, una que tú tienes muy buen carisma para toda la gente. Y los muchachos te siguen porque están nueve en tu edad joven. Allí se llevan a que sea jugando trompito, aunque sea allí sentada la torta, muchachos jugando y yo adentro. Es como una pirinola, ¿no? Sí, adentro de del el mostrador para adentro yo. Ellos afuera jugaban tortas de muchachos allí. Ya 20 centavos, de que voy a estar bien, pero me compraban caña, me compraban naranjas,
toda la frutita que había y los que querían ver jugar y eso también iban y todos compraban. Yo vendía mis cañitas y todo lo que mi papá llevaba allí para vender. Muy bien. Me dio risa porque las patas flacas, ya ves que les dicen las cañitas. No, ¿Cómo que vendía sus cañitas? Se oyó pues, mal eso, ¿eh? Si medía 60 centímetros y me quedaba el fajete aguado, imagínate cómo estaba ñenga. ¿Cuántos años tenía? Pues 17, 18, 19, 20. A los 20 me casé con tu mamá. Empecé a ser su novia despuésito de los 16. Todavía no cumplía 17, pero ya éramos novios. Fíjate qué bien, una mera buena. Sí, se enamoró completita. Pues sí, todita niña. Su corazoncito. A los 17, qué rápido se enamora uno, ¿no? A los 17, pues en cuanto empiezan a despertar, se lo agarran cortito y no, pues el trago es el primer besito, porque después no quieren hacer otra cosa. Si se los A lo permite. mejor los daba muy buenos. Es que les da uno el besito de ya que uno accede a ellos. No, pues no quieren hacer otra cosa. No. Le dije, no, voy a tener que terminar contigo. Dijo, ¿por qué? ¿No me amas? Sí te amo, pero pues es mucha tentación para mí. A lo mejor tú no te pasa nada, pero a mí sí me puede pasar. Era media cabrona, ¿verdad? Pues, La verdad, para mí es mucha tentación, no creas. La verdad, pues, no quiero faltarme ni oiga, a mí ahora misma. platícame del Tatis. Usted lo conoció jovencita. Cuando yo tenía 17 añitos, todavía no los tenía, apenas tenía 16 pasaditos. ¿Cómo eran sus pláticas? ¿Cómo eran sus pláticas con él? Pues bonitas. Platicábamos. ¿De qué platicaban? Pues de todo. Pero el malo es que empiece el besito, porque si ya después del besito, que uno consienta y uno se los dé a ellos, con ellos, no quiere hacer otra cosa y pues es peligroso. ¿Y cada cuándo iba a visitarla para platicar con usted? Pues 2 veces a la semana, el domingo y un jueves por ahí. Allá se aparecía cada rato y ven que en mula, tras al cerro, por las uvas se bajaba allí. Tenía mula mi papá. Se iba a Juanacatlán y ahí nomás se descolgaba. ¿A qué iba a Juanacatlán? Porque le agarraba más derecho. Él vivía en el Salvial. De mascota nomás subía tantito y agarraba a Juanacatlán y para abajo por Navidad. Era mucho subir para bajar, ¿no? Pues sí, pero le agarraba más derecho que agarraba acá el camino. Rodeaba menos. Y a lo mejor volaba chiquillas por ahí por donde quiera que sabía uno. ¿A poco era tan volador? Válgame. Estaba guapo, lo perseguían las viejas. Es el más guapo de mascota, dice usted. Sí, altote y blanco, ¿tú crees? Con unas patotas de este vuelo, con guarachis de horcapollo. Sí, huemones. Sí, porque las patas se le veían blancas, pues andaba trabajando en la oficina todo el tiempo. A la hora que se dejaban los guaraches despuntados para agarrar el cero y ir conmigo, patas blancas, le decían patas güeras, tanteale. ¿Quién le decía así? Pues los hijos de mi tía Trini le tenían corajillo. Dicen, ahí viene patas güeras, ya está ahí. Así le decían Patas güeras. Patas güeras. Lo que tenía era envidia. Pues, sabe. Pues yo lo quería Por lo mucho. general, cuando las parejas son jóvenes, pues a los adultos se nos hace muy pronto para que ya anden de novios. No, pero los adultos que sabían. ¿Quién? Pues se han vuelto adultos, pues que digan lo que quieran, a uno le vale gorro. Cuando Por ejemplo, un padre puede decir, ahí viene tu pegoste. O sea, no hay una pero a tu papá amabilidad. a tu papá lo querían mucho. Él era bien comportadito. El Nino Pedro lo toleraba bien, no se enojaba. No, pues no andábamos beso y beso ni amorrucándonos allí. Para sacarle coraje al viejo. Muy educado él, mi papá. ¿Y Muy pidió educado. permiso o no?
¿Eh? ¿Pidió permiso para hablar con usted? Ah, sí, me pidió permiso de platicar, para hablar conmigo. Ya después hasta lo dejaban dormir, ¿verdad? Adentro. Pues sí. Se le hacía noche platicando y si iba a venir y le decía a mi mamá, no, mira, Herminio, en ese cuarto te puedes quedar, no hay nadie, está una cama ahí nomás, te puedes quedar ahí. Decía mi mamá, pues la que tú tienes que cuidarte eres tú. El muchacho, ¿qué culpa tiene? Así que yo era que todo la culpa a mí. Los Pues, hombres siempre andan en eso, pero ustedes son las responsables. El hombre llega hasta donde la mujer le permite llegar. ¿y usted cómo sentía esa responsabilidad? Tan pesada no, pero después sí, ya era pesadita porque los besos y todas esas tentaditas, pues uno se enchina todo el titito. Ay, caray. ¿Y qué le dijo? Pues ahora nos casamos, Unos viejito. de 16, 17 añitos, pues ¿para qué quieres ir al trabajo? Los primeros besitos que consienta uno, porque mientras te lo dan un besito así más robadito, no tanto. Pues ya que uno también se refriega tantito, no, pues no quiere hacer otra cosa. Ya que son pausaditos, así refregaditos. Ay. Y pues pero ¿Y fíjate. qué le dijo? Pues te casas, viejito. No, y apenas, porque fíjate, yo tenía 17 añitos. Nos casamos cuando tenía 20. 3 años. Pues fíjate, ya los besitos que empiezan por ahí a los 17, el primero y no te vuelvo a molestar para nada, no. Más quiero que me des uno tú, para sentir bonita los dos. Él le decía que usted. Uh-huh. Ah, caray. Y eso le digo, nomás uno que me des tú. Pues, ni supe que hasta lo di. Y usted se lo daba con todo el amor. ¿Eh? Y usted se lo daba con toda No, pues ya infundia. cuando se lo di, que él ha de haber sabido que sí se lo di con todo el corazón, ya nomás pensaba en casarse. Casarse y casarse. Porque a mi papá lo estimaba mucho y a mi mamá también. Mi mamá le decía, Herminio, yo tengo mucho sueño en un ojo. Y a Herminio pues se iba a dormir a su cuarto, porque ahí le prestaron un cuarto para dormir y mejor se iba para su cuarto. Y yo me metía con mi mamá y mi papá en la cuarto de las otras camas. Ah, pues resguardada con papá y mamá. ¿Cuál peligro? Con papá y mamá yo me portaba bien. Nunca le dio por No. irse así, pecho tierra. ¿Cómo crees? Pecho a tierra. Ya parece que anduviera yo pecho a tierra, ¿no? Andaba pecho a tierra. Abre la puerta y se mete la luz, ¿verdad? Esos cuartos eran muy oscuros. Se cerraba la puerta y a dormir, oscuridad total. Oscuro de a tiro. Qué rico. Pero él dormía en el otro cuarto. Y pues yo a veces iba a decirle, Herminio, va a haber una fiesta así, así, así. Si te quieres quedar ahí verás, si te quieres ir tú sabrás. Pues se quedaba el pobre. Pues el alboroto es grande. El pobrito faltaba el trabajo y todo, pero ese día nomás. ¿A poco le llegó a hacer que faltara al trabajo? Pues sí. Va a haber una fiesta tal día, pero y me invitaron, pero si tú no estás, no voy. Y le hacía la lucha estar, pues. Cenaba a gusto en fiesta, ya ves que ya las navidades son las fiestas buenas. Y siempre fue bueno para trancarle, mi papá. Le cuchareaba bonito. ¿Y qué más? No más, hasta ahí, ¿qué más quieres que te cuente? El trabajo es cuando uno permite un besito y ya sigue el otro, y después ya que permitió uno ya nadie se detiene. Pues no, hay que cuidarse. Muy bien. Entonces el consejo a las nuevas generaciones, ¿qué consejo les daría? Que según sus reglas de su familia, se cuiden lo mejor que puedan. Porque es peligro para el joven y para ella también. ¿Quieren casar? Cásense. Y ya.